Bien, creo que faltan unas dos personas por conectarse, pero podríamos empezar, Francisco. Le escuchamos, por favor. Claro, bueno, muchas gracias y nuevamente saludos para todos y reitero mi gusto de compartir con personas que tenemos tanta afinidad en este tema en particular. Y bueno, con respecto a la memoria, yo creo que está bien que, digamos, desarrollemos este tema, esta línea, con relación a lo que consciente o inconscientemente, pues, voluntaria o involuntariamente ocurre, termina siendo que el cine refleja digamos, una cierta cantidad de valores que están vigentes en el momento en que se hizo la película, ¿no? No solamente valores, también, como decía alguien por ahí, pues, lugares físicos que pues desaparecen, ¿no? Entonces, voluntaria o involuntariamente. Quiero decir que usted puede hacer una película como la que nos envió a ver el botón de nácar, ¿no? Que está hecha específicamente con la finalidad de ser una obra que permita conservar la memoria. O sea, eso está concebido así, y lo cual me parece excelente, entre paréntesis, ¿no? El trabajo realizado. Básicamente, me voy a desviar un ratito del tema para no dejar pasar algo que tenía que decir de esa película. Y es que la película hace un salto, no sé cómo llamarlo, no me gusta abusar de los términos ampulosos, pero digamos, hace un salto brusco desde el hecho de desarrollar la idea, la filosofía, el valor, alguien dirá por ahí cosmovisión relacionada con el agua, y de repente me sale con la historia de su exterminio, algo que yo honestamente ni me lo esperaba, ¿no? O sea, y para ser franco, me tenía un poquito aburrido el tema. No tenía para mí mayor desarrollo, salvo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Que lo que estaban haciendo, pero cuando ya saltó al exterminio de esos indígenas, llamémoslo así, a esos seres humanos, o también a lo que les pasó a los chilenos con Pinochet, es algo que realmente es un contraste que, a la par que uno le dice, oye, acuérdate que esto pasó. Por ejemplo, yo nunca supe, y creo que aquí debe haber pasado también, que lo que ocurrió con ese pueblo, ¿no? Nunca, nunca. Y creo que la mayoría de los chilenos tampoco. Aquí el hombre rescata eso y lo deja ahí vigente para que nadie se olvide, ni nadie diga que aquí nadie lo dijo. Ahí está dicho, ahí está documentado. Si no vio la película, bueno, un poquito ahí de mala fortuna, pero ya está dicho. Es como un libro que se escribe, está en la biblioteca, si no lo lee, bueno, no lo va a poder apreciar, ¿no? Entonces, ese tipo de obras tienen un propósito enmarcado dentro de, vamos a conservar esta memoria. Pero cuando uno hace cualquier obra, así sea, inclusive así sea una mala película, mala en el sentido, digamos, de gusto particular, no creo que hayan absolutos ahí. Me parece a mí que hay indirectamente esa consecuencia. O sea, al hacer cine, uno hace eso. Por ejemplo, cuando uno lo ve a Chaplin en su primera película, oiga, eso ahí ya no existe, esos carros ya no existen, esa forma de vestir ya no existe, esas costumbres, pero ya está. Y aunque él quiso
Pasó algo con su audio, Francisco, no se le escucha. No, sí, sí, involuntariamente toqué el teclado y me mandó a callar. Bueno, el asunto es que el hecho de hacer cine ya trae implícito esto. La única diferencia es la magnitud en la que se destaca, ¿no? O sea, digamos, si usted quiere hacer una obra para preservar la memoria, está bien, tiene que tener mucho cuidado de que su mensaje no se distorsione, porque si no, el esfuerzo pues no va a fructificar en el sentido de que se conserve en la memoria algo que usted quiere que no se olvide. Pero eso va a pasar. Entonces yo creo que una vez más, cuando se hace cine, usted hágalo desde un punto de vista estético, de poder expresar algo, de desarrollar una idea, de cualquier tipo de idea, usted va a conseguir que algo de eso se preserve, ¿no? Cuando veíamos esa de Dos para un camino, ¿se acuerda? Para mí fue algo tremendo, porque yo vi a gente que yo conocí que ya no veo. Cuando yo iba para Quito y me encontraba con gente así, de esa amabilidad y de esa calidad, digamos, como anfitriones, ¿no? Entonces, me hizo acordar que eso existió y ahí está. Yo era un muchacho, pero digamos existió y fue así. Entonces, esa memoria es bueno que el cine le saque provecho, ¿no? Ahora, que todas las obras vamos a tener, digamos, a desarrollarla como un género, habría que ver porque hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay comedia, hay, digamos, dramas, hay documentales y, digamos, algunas cosas, por ejemplo, en el Ecuador, yo creo que no se han documentado lo suficiente. Y hay bastante espacio para hacer, digamos, acuerdos, desarrollar esa memoria. Hay mucho, sobre todo, fundamentalmente, no digo que es lo único, sobre todo de las tragedias, porque aquí han habido muchas tragedias que están escondidas ahí en la historia. Entonces, no debería, porque eso nos permitirá de repente no repetir esos errores. Y esa es una gran ayuda que el cine ecuatoriano puede dar. Muchas gracias. Gracias, Francisco. No sé si alguien más quisiera hablar sobre el tema cine y la memoria. Omar, le escuchamos, por favor. Lo que decía Diego Coral es súper importante, ¿no? De que todo archivo audiovisual es bueno para tener ahí una evidencia, pero no todo archivo audiovisual es cine. Debe llegar a las manos del cineasta para que pueda traducirla a una narrativa visual, audiovisual, para que pueda contarse una historia. Y esto ya depende de qué punto de vista, sea ficción o no ficción, pero que lleve ese tratamiento, que cuente la historia, la narrativa ecuatoriana, que eso es lo más interesante. Como ponían el ejemplo Dos para el camino, a pesar de que fue ficción, tenía un contexto 100% nacional que hacía recordar un montón de cosas, a pesar de que no viví ese tiempo, pero hacía notar la ecuatorianidad. Y otras cosas que mencionaba el Pocho Har, sobre todo el documental que nos indicó recientemente, es súper interesante porque son personas a las que se entrevistaron, son personas que tienen autoridad en el tema del cine ecuatoriano. Son personas que y lo que ellos hablan es verdad. Se necesita mantener el archivo audiovisual, la memoria audiovisual ecuatoriana intacta. Y eso es desde todos los ámbitos, desde lo social hasta lo político. Recientemente en Brasil pasó una tragedia, un accidente con la Cinemateca, que no tiene que servir como ejemplo para que no pase aquí en Ecuador. El gobierno eliminó todas las ayudas a la Cinemateca y eso provocó que se incendie la Cinemateca. Se perdió todo un archivo fílmico. Es triste desde el punto de vista del cine, de la memoria. Todo un archivo fílmico se perdió. Eso. Gracias, Omar. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que pasó con la
Cinemateca de Brasil es una tragedia no solo para los brasileños, para los latinoamericanos, para todos. O sea, perder un archivo, yo creo que en los actuales momentos en el mundo es una tragedia para la humanidad, ¿no? Porque es una parte de la historia de la humanidad que se pierde, ¿no? Entonces es algo muy grave y doloroso. Pero lamentablemente eso está vinculado a la política, en el sentido de que si no hay los fondos o si se tiene un gobierno que no le interesa la memoria de su pueblo, entonces, ¿qué se puede esperar, no? Ahí están los resultados. No, no solo que no les habían dado recursos, sino que dejaron de pagar los seguros, ¿no? Y los suministros que permitían mantener la refrigeración y todo, como tienen que estar los archivos. Y esa es una de las consecuencias, ¿no? de esa tragedia. No sé, Que, Francisco, si quería decirnos algo. Sí. sí, sí, que eso nos sirva como una alerta también acá, ¿no? Yo creo que en estos tiempos que eso pase y que se pierda, realmente, digamos, como que es algo evitable. Y no me refiero al hecho de que se incendie o se la roben el original. Me refiero a que usted, por ejemplo, se puede digitalizar, ¿no? O sea, si usted digitaliza y lo guarda, vamos a decir, en la nube o lo guarda en un cartucho por ahí, ya está a salvo, digamos así, de que viene alguien, se roba, lo incendia, lo destruye, porque hay de todo, ¿no? Terrorismo. Usted ahí está salvándolo, está asegurándose de que eso no le va a pasar, digamos, ¿no? Entonces aprovechemos un poquito esa mala experiencia de los amigos de Brasil para que no nos pase. Y ahondando un poquito en las dificultades que efectivamente yo me imagino, y usted que es miembro activo de la Cinemateca, Carlos, yo no sé si sería una idea que valga la pena desarrollar, el de buscar que se desarrolle una especie de como de fundación que no sea, digamos, que no se financie con dineros públicos, pero que esté, digamos, dándole sustento a la Cinemateca, sobre todo en los malos momentos, sobre todo. O sea, cuando hay dinero, bueno, gracias y será un extra, un plus, como ahora les gusta decir a la gente, ¿no? Pero si el gobierno, por su tendencia política, por su ideología, cree que eso no es algo prioritario, entonces estas fundaciones de buena fe, de buena voluntad, pero que sean independientes de los fondos públicos, podrían ser una ayuda, ¿no? Vale la pena desarrollarla. Yo no digo que sea fácil, ni tampoco estoy diciendo cómo, pero por ahí se me ocurre que es un camino. Gracias. Sí, justamente en eso estamos en la Cinemateca, ¿no? En poder que sea una especie de fundación, que igual tenga fondos públicos, pero también se autofinancie, ¿no? Porque usted sabe también las limitaciones que se tiene al ser un ente estatal. Muchas veces, por ejemplo, si se cobra entrada para el cine, al ser un estamento estatal, entra un fondo común, entra en la caja pública del Estado y es difícil que regrese esos fondos otra vez a la Cinemateca. Entonces, sí, por eso se está pensando en otra forma para administrar la Cinemateca. Mario también nos quiere decir algo, por favor, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy interesante hablar de la memoria colectiva y el trabajo de la Cinemateca. Yo coincido con Francisco en que tiene que buscarse la forma de preservar ese patrimonio cultural. En primer lugar, lo que ya existe, que está en material, que está en algo concreto, de pronto digitalizándolo, de pronto teniéndolo en la red, porque es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Efectivamente, lo que pasó en Brasil con el gobierno de Bolsonaro, de derecha, implica lo que para algunos gobiernos la cultura es un estorbo, porque la cultura, la memoria colectiva, ayuda a que los pueblos razonen y no cometan errores. Entonces yo sí creo que sería importante y buscar la forma de que se pueda digitalizar, se pueda poner en la red el extenso material que tiene la Cinemateca y obviamente sí como ser una fundación, pues me parece muy interesante, pero es deber del Estado también, no podemos renunciar a que el Estado tiene entre sus obligaciones que impulsar la cultura, preservar la cultura e inclusive apoyar a la cinematografía como un arte importante, ¿no? Igual que a todos tenemos que exigir eso, porque lo que el gobierno quiere es obviamente irse
descuidando de sus obligaciones, educación, salud, cultura. Entonces no podemos permitir que eso ocurra, ¿no? Pero sí es importante buscar otros espacios y preservando. A mí me interesaba y quería de pronto que Carlos nos ayudes. Uno de los personas que intervinieron en el documental, en una de las partes finales decía, hay que sacar a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. No sé si yo lo entendí mal, pero eso puede prestarse a algunas interpretaciones, ¿no es cierto? La una, la más, la que a mí se me ocurre es que lo que tenemos es que llega a salir afuera hacia el público, hacia la gente, hacia los estudiantes, que vean el patrimonio, ¿no? Es una de las que se me ocurre y que coincido plenamente con eso. Yo tuve la suerte de conocer a Ulises Estrellas. Yo inicialmente fui estudiante de comunicación social, de la Escuela de Comunicación Social, donde Ulises daba clase de teoría de la imagen, cuando apenas me gradué en mediados de los 80. No seguí esa carrera, no, yo me cambiaba en la carrera docente, soy psicólogo educativo, pero conozco el trabajo de la psicología, lo importante trabajo por parte también de Ulises, sobre todo he podido luego conocer más sobre el arte y su papel en los ánsicos, que no conocía realmente. Pero me parece que es importante todo el apoyo que le ha dado, pero también sí creo que un poco con los años la Cinemateca se ha convertido en una especie de museo o de mausoleo, no sé si es la palabra, donde se cuidan las cosas, donde se preservan, pero de pronto está aislado de la población. Y sí creo que hay que hacer este tipo de trabajos, de proyectos que permitan que la gente conozca este patrimonio, salir a la gente a través de estos cursos, a través de los videos foros, a través de un montón de iniciativas que creo que podemos irles concretando aquí mismo. Pero también podría haber la otra acepción, el otro significado, cuando decimos sacar de la Casa de la Cultura a la Cinemateca, tal vez podría decirse que no tenga relación con el ente estatal, con el ente que rige la cultura, sino que sea independiente, y eso también no lo entiendo mucho, me inquieta, ¿no? Entonces, ojalá sea la primera interpretación de que sea sacar el trabajo de la Casa de Cultura, sacar el contenido y hacerlo democratizarlo, que llegue más a la gente, a la población, y no que sea una ruptura con la Casa de la Cultura de pronto, que también es otro significado que podría darse. Entonces, quisiera, no sé si Carlos nos puedes explicar un poquito eso, gracias. Sí, Mario, hay las dos, digamos, hay las dos corrientes. Hay una gente que quiere efectivamente sacar físicamente a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y un poco por qué quieren hacer esto. Es, por una parte, esto de que sea como una fundación, ¿no? De que la Cinemateca sea una fundación, pero también sí hay que cuidar un poco también de que pertenezca a un estamento estatal, porque el problema con que sea una fundación privada, pasa eso, que al ser privada puede manejarse con algún otro criterio que no sea el criterio de que es un patrimonio de todos, ¿no? Al ser privada. Entonces sí hay que tener, perdón, sí hay que tener cuidado con esos manejos, pero sí, efectivamente, en la actualidad hay una tendencia, por eso decía el Poncho, dentro de los cineastas, de que la cinemateca salga de la Casa de la Cultura. Entonces, esto sí, yo creo que como todo bien público, tendría que ser una discusión a nivel nacional de que si conviene o no conviene sacarlo de la cinemateca, ¿no? ¿Y qué significaría ese sacarle de la cinemateca? Yo estoy de acuerdo también con lo que planteó Francisco, de que no solo sea con fondos públicos, que hay que buscar eso, de que sea, no sé, que tenga la posibilidad de administrar fondos de otros lados, ¿no? Y para esto hay ejemplos, como por ejemplo cómo funcionan algunos municipios que crean una empresa, las empresas de agua o las empresas de aseo, son empresas públicas, pero administradas de una forma, digamos, como una empresa privada, pero son públicas. Entonces yo creo que sí hay formas en que hay que buscar de que no desaparezca como un estamento estatal, es decir, de todos, y que se puedan conseguir más recursos para mantenerlo, pero tampoco que sea una fundación privada. Por ejemplo, en Colombia, eh, la Fundación Cinemateca
o la Filmoteca, que lo llaman, la Filmoteca de Bogotá, es una fundación privada. Entonces sí, recogen los filmes de todo, pero se maneja como un ente privado. Entonces, alguna gente tiende a ese modelo que debería ser la Cinemateca, ¿no? En mi caso personal, yo creo que la Cinemateca tendría que seguir siendo estatal porque es de todos. Y como lo dijo Mario, Ulises Estrella, el creador de la Cinemateca, siempre pensó desde ese punto de vista. Hay como en todas partes del mundo gente que nunca le quiso a Ulises, que tenía tendencias como encontradas, y que prefiere sacar la Cinemateca de donde nació, de la Casa de la Cultura, y de pronto hacerle un ente privado. Entonces hay que tener cuidado también en el manejo de eso, pero sí, que hay que modernizarlo, de que hay que hacer cambios. Yo estoy completamente de acuerdo, hay que hacerlos, ¿no? Hay que modificar, ¿no? Porque uno tiene que estar en la actualidad, tiene que estar en la realidad y no quedarse solo en los logros del pasado o en eso, porque no es una forma de progresar, de seguir adelante. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer con respecto a esto que hemos estado viendo, el cine y la memoria. Sí, Francisco, le escuchamos. Sí, quería rescatar algo que usted lo dijo, me parece un poquito de pasada, pero para mí fue muy sonoro. Una parte que usted mencionó que no necesariamente se tiene que desarrollar el cine en Guayaquil, en Quito o en Cuenca, sino en otros lugares del país. Y yo creo que esa estrategia es realmente de muchísima importancia para consolidar, digamos, el desarrollo de la cinemateca o de lo que nosotros estamos hablando, de preservar la memoria. Porque yo estoy seguro, digamos, conociéndonos como nos conozco, de que en otros lugares va a haber mucho más ánimo, impulso, iniciativa, creatividad, digamos, por ser algo que, digamos, lo toman como una contribución para su avance, para su desarrollo. Usted va a encontrar muchísima gente voluntaria en otros lugares. Más bien usted nos ha dado ejemplos de que ocurre en las ciudades grandes lo contrario, hay una dispersión de las personas en lugar. Aquí somos más, pero también somos más separados, o sea, somos grupúsculos ahí pequeñitos, que cada uno brega por sus intereses en pequeño y que no consiguen nada. A la larga termina siendo así, ¿no? En cambio que cuando se va a otros lugares, yo estoy seguro de que va a haber un refuerzo, un impulso a esto de lo que estamos conversando, a desarrollar el cine y a darle una fuerza más uniforme. Por ejemplo, aquí en Guayaquil, no sé si ustedes saben, hay en estos días o la próxima semana va a haber un festival de cine que yo realmente me enteré, por si acaso me enteré accidentalmente, no lo sabía, pero ¿cómo es posible? Miren, va a haber un festival de cine, ahí me documenté un poquito más, ya llevan como 6 años haciendo un festival internacional de cine, y yo en mi vida en esos 6 años lo había escuchado, o sea, en cambio que estoy seguro de que si usted dice Festival del Cine en una provincia o en una ciudad más pequeña, no quiero ni mencionar el nombre porque alguien puede molestarse, porque puede pensar que es peyorativo, pero digamos, vamos al Festival de Cine en tal capital de provincia, y estoy seguro de que allá va a haber mucha más acogida, asistencia, en fin. Entonces va a haber entusiasmo. Entonces eso que usted dijo, a mí me parece que es una base, es un sustrato también sobre el cual se pueden ir abonando ideas e iniciativas. Gracias. Gracias, Francisco, por su apreciación. Sí, el Festival de Cine de Guayaquil, sí, ahora está en su sexta o séptima edición. Va a ser un homenaje a un cineasta muy importante, ¿no? Valle,
que él empezó haciendo cine igual en los años 70. Si tienen la oportunidad de ver estos trabajos de él, son bien interesantes. Eh, Fernando Mieles de Guayaquil le hizo un homenaje en Descartes, un proyecto de Fernando Mieles, el director de esta película que vimos también, Prometeo Deportado. Entonces, Fernando Mieles le hizo un trabajo a Augusto Valle, ¿no? Que es un cineasta importante, ¿no? También como en Quito, Jaime Cuesta, salvando las diferencias, Valle hizo un trabajo importante en Guayaquil en los años 70, 80, y justamente el Festival de Cine de Guayaquil le hace un homenaje presentando sus trabajos. Creo que además de todo esto, algo que deberíamos rescatar es el sentido nacional también, porque muchas veces lo que pasa es que tendemos a decir, no, esto es solo de mi ciudad o es solo de mi región, y eso también nos debilita, ¿no? Nos debilita como sociedad. Yo creo que el regionalismo ha hecho mucho daño a este país. No nos ha permitido desarrollarnos con la fuerza, con la unidad que deberíamos tener por esos problemas, ¿no? Que inclusive lo seguimos teniendo y manifestando en hechos como el fútbol, ¿no? Con las hinchadas, con las rivalidades. Entonces yo creo que sí deberíamos en ese sentido madurar un poco más como sociedad, ¿no? Y dejar esas falsas rivalidades y pensarnos ya como un solo país, ¿no? Como dicen, un puño tiene más fuerza, ¿no? La unidad de todos yo creo que tiene más fuerza. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta. Eh, Si no, bueno, agradecerles su participación. Como les digo, no se olviden de lo de las tareas. Y algo que muy interesante de lo que dijo Edwin y yo sí había pensado, es en la tercera etapa del taller, vamos, ya les voy a dar con tiempo, o tienen ustedes, los temas y podrían cada uno preparar ciertos temas, ¿no? Entonces, que queda también abierta esa posibilidad a que ustedes preparen y desarrollen. Igual lo presentaríamos como hacemos en el taller, lo discutimos entre todos, pero sí, que tengan una posición más proactiva con respecto al taller. Igual con respecto a lo que habíamos hablado de tener una función mensual, ya estoy hablando con algunos directores ecuatorianos para eso, presentar su película, de pronto tenerle al director y que podamos discutir entre todos. Quiero hacer esa posibilidad que me parece interesante, que hagamos un cineclub, empecemos con películas ecuatorianas, que invitemos a los realizadores a este conversatorio y de esta forma también irnos enriqueciendo todos. Bien, igual, ¿alguna pregunta, algún comentario final? Si no, nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias por su participación. Una buena tarde con todos. Muchas gracias, Carlos, compañeros también. Muchas gracias.